Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar los 8 inventos más importantes de la humanidad, esos que cambiaron nuestra forma de vivir. Desde las herramientas más sencillas hasta las tecnologías más avanzadas, estos inventos hicieron que la civilización progresara. Acompáñenme en este viaje increíble a través del tiempo, donde veremos cómo impactaron en la sociedad, la cultura y la vida diaria. Imagínense un mundo sin carros, sin engranajes, sin poder mover cosas pesadas fácilmente. Ese era el mundo antes de la rueda. Este invento, que parece muy simple, fue una revolución para la gente. Permitió a las antiguas civilizaciones transportar cosas pesadas sin tanto esfuerzo, lo que ayudó al comercio, la agricultura y la construcción. Desde los carros de Mesopotamia hasta los autos modernos, la rueda ha cambiado mucho, pero su idea básica sigue igual: hacer que el movimiento y el progreso sean más fáciles. Antes de la escritura, el conocimiento se transmitía de boca en boca, de padres a hijos. Con la escritura, la humanidad encontró una forma de guardar sus ideas, historias y conocimientos para siempre. Desde las primeras tablillas de Mesopotamia hasta los jeroglíficos de Egipto, la escritura permitió a las culturas registrar su historia, leyes, creencias y descubrimientos. La escritura no solo conservó el pasado, sino que también abrió las puertas al futuro. Permitió compartir el conocimiento con todos, la educación formal, el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Imaginen un mundo donde los libros eran un lujo que solo unos pocos podían tener. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV cambió todo eso. Con la imprenta, hacer libros se volvió más rápido, eficiente y barato. Los libros dejaron de ser algo raro y se volvieron accesibles para más gente, lo que impulsó la alfabetización y la educación. La posibilidad de imprimir y distribuir información de forma masiva tuvo un impacto enorme en la sociedad, facilitando la difusión de nuevas ideas y el debate intelectual. Imaginen un mundo iluminado por velas, donde la comunicación a larga distancia dependía del correo. Ese era el mundo antes de que domináramos la electricidad. Desde la bombilla eléctrica de Edison hasta los motores que impulsan nuestras fábricas, la electricidad revolucionó la vida diaria. La iluminación eléctrica transformó la noche, extendiendo las horas productivas y permitiendo nuevas formas de entretenimiento. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, todos estos inventos que conectaron al mundo de formas inimaginables fueron posibles gracias a la electricidad. Antes del motor de combustión interna, viajar largas distancias era lento y caro. La invención de este motor revolucionó la forma en que las personas se movían y transformó la sociedad. El carro, el avión, el barco a motor, todos estos medios de transporte fueron posibles gracias al motor de combustión interna. La posibilidad de viajar largas distancias más rápido y eficientemente acortó las distancias y facilitó el comercio internacional. A pesar de sus desafíos, el motor de combustión interna transformó la movilidad humana y dejó una marca imborrable en la historia. Antes de la penicilina, infecciones que hoy son leves podían ser mortales. La neumonía, la tuberculosis, la sepsis y muchas otras enfermedades infecciosas eran una sentencia de muerte para muchos. Enfermedades que mataban a muchísima gente solo se podían tratar con reposo e infusiones de hierbas. Los médicos de la época hacían lo que podían, pero sus recursos eran limitados. El descubrimiento accidental de la penicilina por Alexander Fleming en 1928 marcó un antes y un después en la medicina. Fleming observó cómo un moho mataba bacterias en una placa de Petri. Este primer antibiótico eficaz revolucionó la forma en que combatimos las infecciones, salvando millones de vidas.
Pacientes que antes no tenían esperanza comenzaron a recuperarse rápidamente. La penicilina abrió las puertas al desarrollo de otros antibióticos, dando inicio a la era dorada de la medicina moderna. La investigación en este campo se disparó, llevando a descubrimientos que cambiaron el mundo. Sin embargo, el uso masivo de antibióticos también trajo nuevos desafíos, como la resistencia bacteriana, un recordatorio de que la lucha contra las enfermedades nunca termina. Los científicos continúan buscando soluciones para este problema creciente, asegurando que los antibióticos sigan siendo efectivos en el futuro. Imaginen un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, donde cada dato, cada mensaje y cada imagen puede ser compartida en un instante. Un mundo donde podemos conectarnos con gente de todo el mundo al instante, sin importar la distancia física. Ese es el mundo que Internet hizo posible, uniendo a personas y culturas de maneras nunca antes imaginadas. Desde sus inicios como una red militar diseñada para la comunicación segura, hasta su evolución como una herramienta de comunicación global, accesible para todos. Internet ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Ha cambiado nuestras rutinas diarias y ha abierto nuevas oportunidades. La posibilidad de acceder a información ilimitada, desde cualquier lugar y en cualquier momento, comunicarnos con personas de todo el mundo, compartir experiencias y conocimientos, y compartir ideas al instante, ha revolucionado nuestra forma de interactuar. Esto ha creado una sociedad más conectada e informada, donde las barreras geográficas se desvanecen. Sin embargo, la era de la información también tiene sus problemas: la privacidad, la seguridad cibernética, las noticias falsas y la brecha digital. Estos desafíos nos recuerdan que debemos usar la tecnología de manera responsable y ética. Y llegamos al presente, a la era de la inteligencia artificial, una tecnología que está cambiando rápidamente el mundo en el que vivimos. Desde los algoritmos que predicen lo que nos gusta en nuestras plataformas favoritas, hasta los carros autónomos que prometen revolucionar el transporte y la movilidad urbana, la IA está en todas partes, integrándose en cada aspecto de nuestras vidas. La capacidad de las máquinas para aprender, adaptarse y mejorar solas está abriendo nuevas posibilidades en la ciencia, la medicina, la industria y la vida diaria. Desde diagnósticos médicos más precisos hasta robots que realizan cirugías complejas, la IA tiene el potencial de resolver problemas difíciles, automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y la productividad en múltiples sectores. Sin embargo, la IA también plantea preguntas éticas y sociales importantes. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA se use para el bien y no para el mal? ¿Qué regulaciones y controles necesitamos implementar para garantizar su uso responsable? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los inventos más importantes de la humanidad. Desde la rueda hasta la inteligencia artificial, cada uno de estos inventos ha dejado una huella en nuestra historia. La innovación es un proceso que no se detiene, impulsado por la curiosidad humana, la creatividad y el deseo de mejorar nuestras vidas. A medida que avanzamos hacia el futuro, podemos estar seguros de que nuevos inventos seguirán sorprendiéndonos y expandiendo nuestros horizontes. Los mitos clave que cambiaron la historia. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.